Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un hombre que nos regirá con gran virtud y el Espíritu de Dios en él reposará. No hay parecer ni hermosura en él como raíz de tierra seca es, despreciado y humillado, pero en luz más amado y esperado por su grey. No gritará ni alzará su voz, ni apagará el pábilo que humeare, y los enfermos vendrán. Muy buenas noches, amados discípulos del Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Rey, de nuestro Dios, llene sus vidas y sus corazones. Repetitiva el saludo, pero es cierto, real. Queremos siempre que cada un hijo de Dios experimente lo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz, su paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento, su paz que no es como el mundo la da. Así que vamos a invocar el nombre del Señor en oración desde este bello lugar. Amado Rey, gracias porque eres bueno, por este momento precioso, maravilloso. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque eres maravilloso, Señor, y siendo tan justo, a nosotros no nos aplicaste la justicia, sino que nos aplicaste la misericordia, la cual triunfa sobre tu propio juicio, Señor. Gracias porque has sido lindo, porque yo sé que estás guardando cada uno de tus hijos, Señor, y te damos gloria, honra y honor. Muchas gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bien, vamos a pasar inmediatamente a leer la palabra del Señor, ¿ya? Si usted escucha, porque nosotros estamos cerca de un camino principal, es un camino de tierra, de piedra, digamos, y gracias al Señor ha habido humedad y eso hace que no venga mucho polvo para acá. También van a escuchar pajaritos de fondo, tal vez un mugido de alguna vaca o el balido de alguna oveja, porque estamos rodeados de ellos, ¿ya? Así que la paz del Señor sea con ustedes, ¿sí? Vamos a empezar leyendo en Juan. Les invito a que abran Juan, capítulo 16, y vamos a ver solo un versículo para empezar, solo uno. Y de ahí le voy a explicar un poco el contexto en que este versículo se desarrolla, ¿ya? Versículo 33. Juan 16, 33. Muy bien. El Señor Jesucristo, en un momento que está conversando con sus discípulos, ya eran los últimos momentos, las últimas horas que Él estaba con ellos, antes de ir a su pasión, a su muerte, a su ignominia, a ser escarnecido definitivamente, a que en un solo día, en una sola noche se juntara todo el odio de este mundo hacia Él como lo tiene hoy día. No se extrañe usted que mucha gente dice que cree en Dios, pero el concepto de Dios es tan genérico, tan difuso, que cuando no se conoce a Dios, decir, no, yo creo en Dios es muy fácil, pero conocer a Dios es muy distinto y que Dios nos conozca como hijos también, ¿ya? Así que vamos a pasar a leer el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo le quiero hacer una pregunta, por supuesto que usted no me la puede responder en este momento, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué prefiere usted? ¿Tener aflicciones en este mundo y tener la paz del Señor dentro de su ser? ¿O usted prefiere disfrutar de paz con el mundo y pasarlo muy bien en todo? Buena pregunta. El que ama a Dios va a elegir siempre el camino que a Dios se agrada, la compañía de Dios. Y tener la compañía de Dios solamente ocurre cuando tú y yo tenemos a Jesucristo como nuestro Señor Salvador. Y Él, por supuesto, sin que lo pidamos, nos ha dado su Espíritu Santo. Y el día que creímos sin pedirle nada, operaron pero muchas cosas en nosotros. ¿Qué operó cuando nosotros creímos? Primeramente, el Espíritu Santo nos tocó. Y nosotros le dijimos sí al Señor, que queríamos seguir su camino. Y seguir el camino del Señor en serio, como lo dice la palabra de Dios, es un suicidio social. ¿Cómo nos vemos cuando tenemos a Jesús? Somos apartados socialmente. Venimos a ser los parias de la sociedad occidental, llena de vanidad, llena de maldad, llena de los deseos del príncipe de este mundo y contraria al Espíritu de Dios que nos fue enviado desde el cielo. Jesús en esta ocasión estaba conversando las últimas cosas con él cuando le dice: ya viene la hora en que no le hablaré por figuras ni alegorías, sino que les hablaré claramente. Y uno de los discípulos le dijo: Señor, yo sé por lo que tú dices y lo que haces y cómo nos revelas las cosas, sabemos que has venido de Dios y lo creemos. Y le dijo: ¿ahora creen? Y va y le dice: la hora viene cuando cada uno me dejarán solo, porque serán esparcidos en la noche de la persecución. Y les dijo: pero no estoy solo, porque el Padre me ama y el Padre está conmigo. Y ahí donde pasamos al versículo que leímos y le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, les dijo, lo que venía a futuro para ellos. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa palabra no fue solo para los discípulos, sino que el Señor sabía que a través de muchas generaciones, como hoy en nuestro calendario gregoriano, 3 de febrero del 2021, estas palabras resuenan muy fuerte en nuestra vida, mente y corazón. Porque tener la paz del Señor es algo impagable. Cuando ya hemos conocido su amor, su paz, estamos dispuestos a cualquier cosa que el Señor nos depare. Porque yo no sé lo que viene mañana, no sé lo que viene la próxima semana. Sabemos los acontecimientos que se están reuniendo en el mundo, en la élite, en la sociedad actual, en que lo hemos hablado hasta el hartazgo y no nos vamos a cansar de hablar. Este mundo que está aceptando el aborto como algo normal y algo horroroso, legalizado. Es algo horroroso lo que se está fraguando en este mundo y lo que está siendo aceptado como normal en todos los aspectos contrarios a Dios. Se le quiere dar muerte a los ancianos y ya se le está dando muerte en muchas partes. Estamos viviendo en este mundo un terrible engaño y ya lo sabíamos desde muchos años. Yo desde que conocí al Señor hace muchos años, yo sabía que llegarían estos días, estos momentos. Días de retribución, días en que el mundo está pecando contra Dios, en que la gente se solaza, en que la gente está feliz con el engaño que le están haciendo y utilizando el príncipe de este mundo, el diablo, los medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, la prensa y todo eso. Y lavando la mente de las personas para que acepten lo que es anormal. Usted no acepte en su mente y corazón la nueva normalidad de la que hablan, porque la nueva normalidad es esclavitud.
en este mundo. Y cuando hablamos estas cosas, lo mismo que dijo Jesús, debemos repetir nosotros, ser fieles a su mensaje. No tema, no tema, confíe, porque Jesús venció este mundo. ¿Usted cree que a Dios le sorprenden estas cosas? Estas inmoralidades, esto que se use su símbolo sagrado como el arco iris para una de las más terribles, tremendas y nefandas aberraciones. ¿Usted cree que Dios se sorprende? No, Dios no se impresiona por nada. Nuestro Salvador Jesús tampoco se impresiona por nada. Su Espíritu que habita en nosotros tampoco. Porque Dios todo lo sabe. Hay algo que la Biblia menciona, la presciencia de Dios, el preconocimiento, porque Dios habita en el pasado, habita en el presente y habita en el futuro. Es un misterio Dios, pero Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio nuestro. Para mí van pasando minutos, segundos, para usted también, pero para Dios no. Entonces confiemos mucho. ¿Y qué tenemos que hacer? No debemos perder la normalidad de Dios. No debemos estar nosotros haciendo cosas extraordinarias aparte de la palabra de Dios. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, lo dice en este mismo libro de Juan. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir la vida normal como hijos de Dios. La base, vivir como ovejas del Señor. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a repetir hasta el hartazgo, hasta que usted lo acepte. Si usted es una oveja, usted tiene que comer el buen pasto, que es la palabra del Señor, que es vida. Como una oveja del Señor. Si usted es oveja del Señor, tiene que beber el agua de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y eso solamente ocurre cuando tenemos comunión con el Señor en oración. El Evangelio no es para lucirse, es para glorificar al Señor por sobre todo ser y por sobre todas las cosas. Y dentro de esto de la vida cristiana ocurren muchos fenómenos que nosotros hoy día estamos viendo dentro del seno de la misma congregación, y a veces lamentablemente en el seno de la misma, en el seno de la iglesia del Señor estamos viendo cosas muy malas. Y a veces lamentablemente, ahora sí lo digo correctamente, estamos viéndolo también a veces en el seno de nuestra congregación y en el seno de muchas congregaciones, que es una vida que empieza a ser anormal. Es como si Dios, con los tiempos que vivimos, nos estuviera dando otro tipo de cosas. No, Dios tiene la antigua receta, la palabra de Dios, que es toda verdad. Su Espíritu Santo en nosotros, que bebemos más del agua de Dios cuando estamos en oración. ¿Cuántos fenómenos ocurrieron al creer? Muchos que no nos dimos cuenta. Cuando un bebé nace a la vida, un bebé nace del vientre de mamá, sea por cesárea, sea con forceps, sea en forma lo más natural posible, porque el destino de todo bebito concebido en el vientre de mamá es nacer, no ser muerto antes de tiempo, porque eso no es normal. Eso no es de Dios, eso es una aberración terrible, la cual Dios un día no lejano cobrará. La única salida es el arrepentimiento a los pies del Señor para recibir el gozo, la paz y el perdón de nuestros pecados. Cuando un bebé nace, el bebé no dice, mamá, tómame en tus brazos, porque el bebé no sabe hablar. Cuando nosotros nacimos de nuevo y creímos de todo corazón en el Señor, no le dijimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios nos inscribió sin que lo pidamos. Dios nos selló con su Espíritu Santo sin que lo pidiéramos. ¿Qué sabía yo cuando creí en Jesús que era sellado con el Espíritu Santo? ¿Qué sabía yo que mi nombre estaba siendo escrito en los cielos? Yo no lo sabía y ocurrió. Hay cosas que ocurren sin que la pidamos. Somos plantío del Señor. Somos seres que tenemos una vida eterna desde que hemos creído. Y la vida eterna, vamos viviendo un ensayo acá en la tierra. Dios nos ha dado las arras del Espíritu.
que también lo encuentra usted en el libro de la Biblia. ¿Qué son las zarras? Un adelanto, la presencia de Dios en nosotros. Yo tengo un cuerpo mortal, un cuerpo en el cual me puedo enfermar, me puedo enterrar un clavo, me pueden atropellar, si me caigo de un árbol o que voy a andar subiéndome a los árboles a esta altura de mi vida, pero si me cae un árbol en la cabeza voy a sufrir algún dolor grande, alguna herida o puede que ninguna. Pero vamos rumbo a la vida eterna. Pero su Espíritu eterno ya habita en nosotros. Por eso tenemos comunión con Él, porque el espíritu humano que estaba muerto en nosotros, al tener el Espíritu de Dios, nos da vida juntamente con Él. Y hay cosas que no debemos eludir como hijos de Dios. Quiero que vamos al libro de Efesios, por favor, ¿ya? Efesios 4, versículo 1 al 14. Efesios 4, 1 al 14, para que usted no se olvide, porque hay muchos discípulos que ya han dejado de ser discípulos, porque un discípulo es alguien que está aprendiendo, y yo soy discípulo del Señor. Y yo tengo la obligación de estar aprendiendo. Yo tengo anhelos, a la edad que tengo, de tener un pastor. Yo necesito tener un pastor. Pero ¿sabe qué? Dios ha tomado las cosas de tal manera que yo hace aproximadamente 6 años que no tengo un pastor terrenal, y tengo un pastor en los cielos, el pastor mío Jesucristo. Y tener a Jesús como el pastor no es para ser un tipo, como decimos en Chile, cachetón, sobrado, soberbio, que ya nadie me puede decir nada, como le ocurre a algunos por ahí, a muchos pastores jóvenes, le ocurre mucho que ya se sacudieron, según ellos, el yugo de un pastor. Y no le estoy hablando de pastores soberbio, le hablo de gente que ama a Dios. Gente que ama a Dios. Entonces se comete un gran error, como lo hizo Diótrefes, cuando no quería tener al apóstol Juan sobre su vida o delante de su vida. Lea después la tercera carta de Juan y va a ver ahí quién era Diótrefes. Diótrefes era un pastor obispo anciano que ya se había sacudido al yugo y era absoluto. Él tenía su congregación y ya no recibía a los discípulos, no, ya no le interesaba, ya no colaboraba con ellos en ninguna cosa, ya no había en él nada, en Diótrefes, que recibir del apóstol Juan. Imagínese usted. Así que no es para mí señal de que alguien se sacudió, de que yo esté delante de su vida, aconsejando, teniendo la autoridad de Dios sobre ellos. No, da lo mismo, les da lo mismo, pero a mí no me afecta. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente tenemos que tener la humildad suficiente para aceptar las cosas que a veces pueden causar dolor, causa dolor, nos acostumbramos al dolor, y luego viene el consuelo de Dios. ¿Ya? Mire lo que vamos a leer acá. Dice en el 4:1 en adelante al 14. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú puedes llevar muchos años en el Evangelio. Tú puedes llevar 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 años en el Señor. Y el Señor nos manda a andar de esta manera. Dignos de la vocación con que fuimos llamados. 2, con toda humildad. Con toda humildad. Escuchen los que tienen a cargo un grupo o algo. Escuchen esto. Con toda humildad. ¿Qué es humildad? Saber y entender las limitaciones que tenemos como humanos y las capacidades que también tenemos como seres humanos. Humildad y mansedumbre. Mansedumbre. ¿Ya? A un ministro de Dios, a un pastor, a un anciano, a un obispo de una iglesia, no le debe temblar la mano y no le debe causar conflicto reprender a alguien. Pero ojo, cuando un ministro de Dios, un pastor, un anciano, un obispo reprende a alguien y lo hace con una cierta nerviosismo por la reacción de la persona, es un mal síntoma de la persona la cual va a ser observada. Demasiado. Porque el hombre de paz recibe una reprensión. No se defiende como un abogado, ni ataca como un león herido.
Si tú te defiendes cuando alguien te va a reprender, y es una persona que a lo mejor te enseñó los primeros pasos, es muy mala señal. Estás jugando con fuego. Porque uno de los más grandes problemas de hoy en la iglesia ni siquiera es la inmoralidad, sino que la falta de respeto a la autoridad que viene de parte de Dios. Porque toda autoridad viene de parte de Dios. Por eso dice la palabra, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y sabe que en lo personal me pasa a mí, le pasa a muchos ministros del Señor. Hay gente a la cual ya no le vamos a decir nada y va a pasar ante nuestra presencia como perfectos, como buenos. Lo que pasa es que ya no queremos más enemistad. Ese es el problema. Proverbio muy sabio. Entonces dice aquí, 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz que está presente en todo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí el apóstol está citando las escrituras antiguas, ¿ya? Está citando un salmo escrito 1000 años antes que Jesucristo viniera a la tierra, a poner su pie en esta tierra, la cual la dignificó el Señor con su presencia. La misma tierra que recibe la sangre de los abortados, esta tierra vino a pisar Jesús. Terrible y maravilloso y bendito a la vez sea Él por siempre. ¿Ya? Y dio dones a los hombres, dones, regalos espirituales. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Habla de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y hay mucha gente que está liderando que ya no está siendo perfeccionada. ¿Por qué? Porque se pastorean por el internet, pues. Se pastorean con libros. Y eso no lo dice la palabra del Señor en ninguna parte. Se pastorean con libros, se pastorean, como dice la palabra de Dios, se pastorean a sí mismos. Ya perdieron la capacidad de humillarse ante el Señor. Ya no existe. Y por eso, que en la iglesia del Señor no ocurren muchas cosas maravillosas que ocurrían en la antigüedad, porque está llena de hombres soberbios. Ya no se dejan pastorear por nada. No. Son absolutos, como le llama la palabra. Averigüen bien quién era Diótrefes. Muy interesante para este tema y para los días que vivimos. Bien, y dice, ¿para qué puso el Señor estos ministerios y ministros? 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nos pasamos de un versículo, pero da lo mismo. Por eso le digo yo, hacemos bosquejo, y a veces el Espíritu Santo nos desarma un poquito el bosquejo de verdad.
porque nosotros quisiéramos ser siempre ordenados, pero muchas veces Dios no lo permite. Entonces el punto grande es este, que el Señor dijo que Él había vencido al mundo y que en Él tendríamos paz. Pero ¿cómo tener la paz del Señor? ¿Por qué hay tanta inseguridad hoy día en los ministerios cristianos? Porque no están sujetos, pues. No están sujetos, porque hay mucha deslealtad, porque se ha cesado la ayuda a los ministros, ha cesado la bendición. Entonces, lamentablemente, sí le ocurrió al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo se desgañitaba orando por un montón de gente, por muchos ministerios, y había gente, Pablo dice en una, nos difaman y rogamos. Muchas veces hasta se murmura en contra de los ministerios y de los ministros, y ellos siguen rogando, seguimos orando, a pesar que sabemos la situación de indiferencia, sabemos la situación de indisciplina oculta, y sabemos la situación de absolutismo. Diótrefes era un obispo monárquico, se pensaba rey de la congregación donde él ministraba, no tenía la más mínima humildad, y ay del apóstol Juan cuando quiso ir para ministrarle. Y a los que Juan enviaba, él sencillamente no los recibía, y dice, y parlotea contra nosotros con palabras malignas, desaprobando a los ministros que a nosotros nos ministraron antes, y eso no se debe hacer. Debemos poner respeto, debemos respetar a los que nos enseñaron la palabra, porque todavía tienen mucho que seguir enseñándonos. Los que me enseñaron la palabra a mí ya murieron, y el que escucha entienda. Nosotros no nos hemos muerto y tenemos mucho que darte a ti, y a ti, y a ti, mucho que darte. Si tú quieres que Dios te dirija, debes respetar los ministerios actuales, debes respetar a los ministros y no jugar al absoluto, no jugar al monarca, al rey, al dueño de una congregación, porque el dueño a las finales son las personas. Porque si estamos sembrando indiferencia vamos a cosechar. Por eso toda siembra inapropiada que hayas hecho, tienes que destruirla y empezar a sembrar bien, como corresponde en todos los sentidos. En todo sentido, no abandonar a los ministros que te enseñaron la palabra del Señor alguna vez, porque aún te siguen enseñando. Que tú no lo quieras es distinto, pero tienen mucho que darte. La paz del Señor igual llegue a ser vida en tu corazón. ¿Ya? Vamos a ir entonces ahora aquí mismo a Colosenses. Vamos a Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Filipenses, Colosenses capítulo 2. Aquí estamos. 2. Vamos a leer el 8 al 15. Dice, mirad, 8 al 15, ¿sí? 8 al 15, Colosenses 2, 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe con nada. Aunque estamos pendientes de los acontecimientos mundiales por canales que hablan la verdad, pero igual son personas que no tienen al Señor. Hay entre ellos hijos de Dios. Pero la guía de mi vida debe ser la palabra del Señor, no los acontecimientos mundiales. Porque los acontecimientos mundiales van a ocurrir, opine yo lo que opine. Solamente tenemos que entender una cosa, que Dios tiene las riendas de los destinos de este mundo. Que Dios tiene las riendas de los destinos de este mundo. Dios tiene todo bajo control. Tú lo ves, pero mire todo lo que está ocurriendo en el mundo, no te preocupes. A Dios no se le escapa ni una. Dios le está dando el hilo en la carretilla y ya se les va a terminar.
porque Dios siempre triunfará sobre la maldad. Recuerda que Jesús hace 2000 años dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué debemos nosotros estar en el Señor y no en mandamientos judaicos y no en fábulas, no en cuentos? 9. Nada fuera de Jesús tiene valor. ¿Por qué? Porque el 9 dice esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si tú estás en el Señor, si tú tienes humildad en tu corazón, si te estás pareciendo al Señor en algo, tú estás pleno, no necesitas más. Solamente creer, crecer en Él, amarle, obedecerle en todo lo que puedas. Porque Dios nunca te pedirá lo que no puedes. Dios te capacita para que tú actúes en un mundo que está vencido por Jesucristo. Ni aun la muerte puede con nosotros, porque Jesús tiene el imperio de la muerte. Se la quitó al diablo. ¿Cuándo? Ya lo vamos a leer. Ya lo vamos a leer. Y dice en el 10 que estamos completos en Él, en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad, porque en el 9 dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Jesús tiene todo lo que Dios tiene. Estamos completos en Él. Recuerda cuando uno de los discípulos, en Juan, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él va y le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces. A Felipe, ¿no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y el que tiene a Jesús tiene al Padre. Así que confíen, porque Jesús venció al mundo. Gloria a Él, aleluya por eso, porque venciste al mundo, Señor. ¿Ya? 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Jesús fue circuncidado por nosotros. ¿Cómo no lo entienden los judaizantes, cabeza dura? ¿Cómo no lo entienden? ¿Sabe lo que es la circuncisión? Se lo explico así en pocas palabras. La circuncisión es una operación que le hacen al varón en su aparatito genital. Le cortan una partecita de piel. Y eso era un mandamiento para los judíos. Nosotros tenemos a Jesús. Ellos tenían la circuncisión, nosotros tenemos a Jesús. Sí. Jesús es mucho más que eso. Jesús es mucho más que una pequeña operación hecha a un niño a los 8 años de edad. O a los 8 días de edad, perdón. A los 8 días. Es mucho más que eso. Jesús lo es todo. Así que tú estás completo. Cuando tú te pones a orar, inmediatamente las puertas del cielo se te abren. Tu oración, por pequeña, por humilde que sea, llega a los pies mismos del trono de Dios. Dice que nuestra oración llega ahí mismo a Dios. Inmediatamente llega, amado. Inmediatamente. Por eso, si pegamos una miradita aquí en el capítulo 3, uno dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está. Y por eso dice en el 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te asustes por lo que está pasando. No te asustes por la falsa enfermedad, por la falsa vacuna. No te asustes por la falsa moralidad nueva. No te asustes porque se aborta, porque esos niñitos están en la presencia de Dios. Se van antes. Se van con el Señor. Lo último que verán las mujeres y los abortistas, los que no se arrepientan, antes de ir al lago de fuego y azufre, lo último que verán será el rostro de esos pequeñitos que les miran con pena. Pero no con una pena de adentro, sino con una carita así. Mira lo que hiciste, me mataste, me desechaste antes de tiempo. No me dejaste nacer, pero aquí estoy vivo. Será lo último que verán. Pero lo único que puede salvarte es Jesucristo. El que está en Jesús está pleno, está llenito de Dios. Porque eso es Jesús.
el todo de Dios en nosotros. Bendito su nombre para siempre. Bendito Él, que perdonó nuestros pecados, la maldad, la multitud de nuestros pecados. Santo es su nombre. Entonces no te estés preocupando de lo que pasa en la tierra. Pone la mira en las cosas de arriba, como lo dice el 3:1 de Colosenses. Seguimos acá en el 12, dice, sepultados con Él en el bautismo. Cuando a ti te bautizaron, cuando a mí me bautizaron a mí un 2 de febrero de 1986, en lo que era Peñaflor, el Trapiche, un lugar maravilloso. Hoy día no, ya. Al tomarme el obispo, Juan Arancibia Guerrero, que está en los brazos del Señor, me dijo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me sumergió en ese momento. Mi bautismo era válido porque Jesús había muerto y resucitado en la cruz. Y fui sepultado con Él y sacado a nueva vida. Aunque hemos cometido errores, pecados, pero eso valió ante Dios y seguimos teniendo vida nueva. Gracias, Señor, por eso. Y dice 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay demonio que no haya sido vencido por el Señor. Según Hebreos, Él con su muerte, Jesús, destruyó, arruinó el imperio de Satanás y le quitó el poder de la vida y de la muerte. Por eso que toda persona pertenece a Dios, tanto los condenados como los que somos salvados. Y los que somos salvados estamos seguros en Jesucristo. Aferrémonos a la salvación, aferrémonos con todo, porque Él vive. Sí, porque Él vive, porque Él reina. Jesús es vencedor sobre este mundo. Y tú estás en el Señor. Y si no tienes a Jesús, dile que tú crees de todo tu corazón que Él murió y resucitó. Y entrégale tu vida. Sencillamente dile de verdad, creo en ti, Señor. No es para ti que ya tienes a Jesús en tu vida. Porque no podemos pasar arrepintiéndonos y recibiendo a Jesús. No, Él ya está en nosotros. Y nosotros estamos en Él. Y Dios está en mí y yo estoy en Dios. Porque tenemos comunión con Dios, somos como uno con Dios. Mira qué grandeza el Evangelio de Jesús, qué grandeza maravillosa. Por eso, amados hermanos, tenemos que creerle en Él. Aquí en Colosenses 3, 1 al 3, vamos a mirar ahora que ya vimos el primer versículo. Colosenses 3, 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los placeres de este mundo ya no nos sirven. ¿Qué nos sirve de este mundo? El alimento, el vestuario, un techo, una camita donde vivir. Porque tenemos que vivir en esta vida para proclamar las verdades de Dios. No hay otro fin y propósito en los cristianos. Proclamar a Jesucristo. Dar vuelta a este mundo con su palabra. ¿Ya? Y dice 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el Evangelio. La paz del Señor está en nosotros. Obediencia, no ser atrevidos, no ser con los que te enseñaron el Evangelio. Bendíceles, hónrales, porque así te honrará Dios a ti.
Los que ya no honran a quienes le predicaron el Evangelio tienen un dejo de indiferencia, a veces hasta de alguna murmuración. Te digo que están haciendo un muy mal negocio. No digo que van a perder la salvación, pero tal vez vendrán días un poquito miserables por la indiferencia, porque tenemos que ser sabios, aunque Dios nos dio vida eterna. Tenemos que vivir esta vida honrando a Dios y honrando a quienes nos predicaron. Por eso Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Acordaos. Todos aquellos que son leales al Señor y que aún nos aman y nos toman en cuenta como ministros del Señor, que no se avergüenzan de tenernos en el Facebook, que no se avergüenzan de hablarnos a través de las redes sociales, que no se avergüenzan de bendecirnos y no se cansan de honrar el ministerio que les acogió. Bendito seas tú. Los que no, arrepiéntanse, porque el Señor espera lo mismo de todos, que le honremos, que le alabemos. La paz del Señor es con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que nos permitiste dar en este bello y hermoso lugar. Te damos la gloria, la honra, el reconocimiento y todo. Tú te mereces toda adoración, Señor, porque sé que escuchas nuestra oración y nuestro clamor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la familia espiritual, la cual amamos, la cual nos ama. Bendito seas tú. Guarda nuestra familia espiritual, guarda a nuestros pequeñitos, Señor. Honra, gloria y honor para ti. Gracias por tu Espíritu que habita en nosotros. Toda honra y gloria oramos por cada uno de tus hijos. Por Jesucristo lo pedimos. Amén, amén. La paz del Señor esté con usted y les recuerdo, este domingo vamos a ministrar a las 11 de la mañana, si el Señor Jesucristo no ha venido antes por nosotros, y nos vamos a ministrar la mesa del Señor. No lo vamos a hacer porque por acá es imposible reunirse a través de, ¿cómo es la red social? Zoom. Es imposible reunirse a través de Zoom porque no tenemos la conectividad ni la capacidad para hacerlo, pero ya lo haremos en cuanto podamos. Así que, hermanos amados, santo, un saludo para todos, para los ancianos, para los diáconos de la congregación, para la hermana diaconisa y para todos los discípulos del Señor. La paz del Rey es contigo. Nos vemos. Paz.